el programa de hoy estamos hablando de discriminación y racismo. Wilfredo, se quedó una idea en el aire en el bloque anterior. Sí, lo que se me quedó es la preocupación que a veces queremos focalizar en un acto de discriminación, cuando creo que tenemos que focalizar en el problema de los estereotipos y prejuicios que subyacen, que los tenemos todos y esos no se combaten. Pues es tan peligroso esos programas como el Negro Mama, la Paisana Jacinta, porque van generando la convicción de la inferioridad de un determinado sector. Cuando hay una crisis, cuando hay un choque, cuando hay un conflicto con una persona está en una situación de preocupación, de tensión, afloran los insultos racistas, aflora una agresión racista, pero eso es cuando aflora. Y a veces nosotros queremos enfrentar eso. Pero ¿qué pasa con todo lo que esa persona siente? El famoso bullying que sucede en los colegios es muchas veces racismo. Y eso es racismo, claro, hay uno que dice las bromas, pero toda la clase se ríe. Y todo esto refuerza el comportamiento del discriminador. Y el día en que el discriminador falta, otro chico toma su lugar. Porque ya saben que hay un chico que es el punto de la clase, porque es más negro, porque es más cholo, porque además viene de la CIVA, porque tiene tal apellido. Entonces yo creo que es muy importante enfrentar los actos de racismo, pero al mismo tiempo hay que enfrentar los estereotipos y hay que enfrentar los prejuicios que están asociados a esos estereotipos. Y es una tarea pendiente que todavía no se está tomando en el Perú. Y para enfrentar esos estereotipos, perdón, es también que en la currícula educativa haya una reforma y que se visibilice el aporte de los diversos pueblos. Yo en el colegio estatal donde estudié primaria y secundaria conocí sobre la historia inca principalmente, pero no conocí nada sobre la Amazonía, por ejemplo, ¿no? Y en el caso del afroperuano, además que fuimos esclavizados nada más. ¿Quién sabe, por ejemplo, que Micaela Bastida fue afrodescendiente, que Ricardo Palma fue afrodescendiente, que todas estas pinturas famosas de los próceres que hemos visto y que están impresos en nuestros libros, fue pintada por Gil de Castro, que era el pintor de los libertadores y que se fue a Chile, que murió en Chile, ahora va a ser uno de los personajes del Bicentenario, pero en Chile tiene parques, monumentos y es muy venerado, ¿no? Entonces yo creo que Pancho Fierro mismo, tiene que haber una reforma educativa, porque además del tema del bullying, que también la otra propuesta que tenemos es que haya una reforma de la legislación, de la ley anti-bullying, para que se especifique mucho más el tema del bullying racista. Esto de la reforma curricular. Es que cuando nosotros estudiamos historia en el colegio, estudiamos nosotros la historia nacional, y la historia nacional es un discurso que privilegia a ciertos grupos sobre otros, ciertas zonas sobre otras, ciertas épocas sobre otras. Es un discurso preparado, por lo tanto es un discurso excluyente. Claro. O sea, la historia de las élites, la historia de Lima, la historia de la costa sobre la sierra, y prácticamente la Amazonía, como tú decías, ni existía. O sea, alguna vez nos enteramos que hubo caucho, nada más. Es un discurso que busca legitimar una situación de dominación. Claro. Es un discurso que busca que se acepte la desigualdad o que no sea cuestionada, porque en la historia del Perú ha habido muchas situaciones de injusticia que perduran. Claro. Y yo creo que es muy importante que todos estos contenidos se incorporen. Yo he trabajado con muchos profesores y me han dicho, nunca hemos visto estos temas en clases, pero esos son temas que saben ustedes que hubo guerra con Chile, saben ustedes que llegaron chinos, saben que ha habido racismo, pero es un tema que no se habla y que nos ayuda a entender, por ejemplo, por qué el desprecio al andino, el desprecio al amazónico, las condiciones de vida de los afroperuanos. Todo esto lo podemos entender si enfocamos la historia de otra manera, pero este contenido se invisibiliza y es muy importante sacarlo a flote y analizarlo para poder enfrentarlo. Y sobre todo el discurso frente al mundo andino, ¿no? O sea, hasta los incas todo es gloria, apoteosis, civilización. Y después del siglo XVI, los indios van desapareciendo poco a poco de la historia, ¿no? Salvo Tupac Amaru, que ni siquiera fue indio totalmente hablando en términos raciales, pero ya prácticamente el indio va desapareciendo del discurso, ¿no? Ahora, Wilfredo, porque ya se nos está acabando el tiempo, en este local está prohibida la discriminación. ¿Cuándo sale esta campaña? Esa es la ordenanza de Miraflores, ¿ya? Que el alcalde Macías aprobó y que el alcalde actual está logrando hacer que se cumpla. Estas son ordenanzas contra la discriminación que hay en Jesús María, en Villa de Salvador, en lugares como Huancayo, Arequipa, Chiclayo, pero nosotros estamos planteando que hay una norma a nivel nacional.
Todavía lo que nosotros tenemos es que, por ejemplo, en San Isidro o en Barranco no hay ninguna norma que prohíba la discriminación, y las normas nacionales son normas un poco más lentas. O sea, Indecopi actúa con mucha más lentitud, digamos, que la Municipalidad de Miraflores, que ha sido mucho más eficaz en sancionar establecimientos comerciales que tenían estas prácticas. Entonces estamos promoviendo una norma específica sobre el tema de discriminación que incluye la sanción por injuria racista, que incluye el cambio de los contenidos educativos, que incluya también temas como la discriminación por discapacidad, la homofobia, discriminación por edad, una norma integral que ya está actualmente en el Congreso y que busca también que todos los establecimientos tengan ese tipo de carteles para evitar las prácticas discriminatorias. ¿Y de qué manera, perdón, y por ejemplo una persona que sufre de un acto de discriminación en algún local o lo sufre en su trabajo o qué sé yo, ¿qué debe hacer? ¿Hay algún lugar para llamar? ¿Dónde se hace una denuncia? ¿Cuál es el procedimiento? Ese es, digamos, si es un tema, ya es una agresión, un caso penal, ahí debería ir a la policía, al Ministerio Público. ¿Y si simplemente no te dejan entrar a un local? Porque que ya es una agresión. Socio, ya está. Que ya es una agresión. A nivel nacional es Indecopi, y en lugares como Jesús María, Lince, Villa El Salvador o Miraflores, la municipalidad es a la que uno tiene que acudir, y hay precedentes de locales sancionados por esto. Sí. Hay una lista de ordenanzas contra la discriminación que también podemos poner a disposición. Hay artículos donde también el Código Penal está sancionando discriminación, y en el ámbito laboral la discriminación se considera una falta grave. Una persona que es discriminada en su trabajo puede presentar una denuncia, y también ha habido casos de locales sancionados porque los empleadores discriminaron, maltrataron, insultos racistas hacia el personal. El problema con los actos de discriminación es que el discriminado sufre tanto que se bloquea, que niega, que no quiere denunciar, y muchas veces este silencio... O se culpa. Así es. Se culpa. De repente estaba yo mal vestido, de repente yo empecé... Yo soy el culpable, o sea, si me están discriminando, algo debo haber hecho mal. Y por eso es que la gente no denuncia los casos, y este silencio es el principal cómplice de los discriminadores. O sea, frente a esto, parte del asunto es que las personas tengan acceso a gente que realmente los pueda orientar. Eso estábamos planteando, que haya un espacio en la institución del Estado donde la víctima de discriminación pueda sentir al menos un apoyo emocional, porque de lo contrario uno se va a culpabilizar, uno va a guardar silencio, o uno simplemente va a dejar pasar. Esto todavía no existe. O sea, todavía no hay una instancia a la cual un discriminado pueda acudir, y esto lo que hace es como un cómplice de este problema. Y lo que también sucede es que a veces los operadores de justicia, los policías, antes de que salgan esas ordenanzas, y eso me ha pasado a mí personalmente y a otras personas, cuando vas a decir, bueno, me están discriminando en este lugar, esa persona me está discriminando, el propio policía se ríe, el propio policía no lo toma como un delito o no te recibe la denuncia. Entonces ahí también hay toda una formación que se tiene que hacer a los policías, a los operadores de justicia, ¿no? Nosotros también hemos iniciado todo un proceso con el apoyo de diversas instituciones para reformar el Código Penal, para que el delito de la injuria tenga como agravante la injuria racista. Este proyecto fue aprobado por la Comisión de Justicia en el anterior gobierno. Alan lo observó el último día antes que se vaya, ahora está en el proceso de desarchivamiento, pero se suma también a esta propuesta que Ardito está impulsando, ¿no? Porque lo que nosotros necesitamos es que las sanciones realmente sean efectivas, y hay una dimensión de la que no hemos hablado, pero que es de los propios medios de comunicación. En el Observatorio Afroperuano, solamente en 6 medios anualmente identificamos al menos 300 noticias racistas hacia afroperuanos, donde una de las características es, por ejemplo, la animalización. Se le llama a los afrodescendientes mono, cuco, gallinazo, gorila, de manera explícita. Por eso cuando se dice que en el Perú el racismo es sutil, o sea, no hay ninguna sutileza cuando te dicen cuco o gallinazo. ¿Y 300 publicaciones cada cuánto? O sea, durante un año en 6 meses, ¿no? Pero, perdón, durante un año en 6 medios impresos. Ojo que es solo 6 medios impresos, ¿no? La otra caracterización es que cuando hay una noticia,
y hay diversos actores de la noticia en un artículo, solo al afrodescendiente le dicen la samba, el sambo, la zambita, la morocha, la ébano, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente que en el propio tratamiento fotográfico, ¿no? Entonces, nosotros a lo que estamos apuntando es a de que esta autorregulación de los medios de comunicación sea efectiva, y ahí sí aprovecho para saludar que ANDA, la Asociación de Anunciantes, y la CONAR, el Consejo de Autorregulación Publicitaria, se han unido mucho a este proceso que estamos impulsando, tratando de mejorar los estándares de la autorregulación, ¿no? Wilfredo, nos queda poco tiempo. Sí. Y yo quería que termines con algo positivo, ¿no? Sí. O sea, este programa ha sido denso porque, bueno, pues lamentablemente en nuestro país existe esto históricamente, pero ¿alguna luz habrá? No, yo siento que hay muchas luces. Yo creo que cada vez hay mucha más conciencia del problema. Yo creo que cada vez es una preocupación que está pasando de casos anecdóticos a ver que hay problemas estructurales, y yo creo que a lo que se tiene que llegar es a un proceso de sanación, donde todos reconozcamos nuestras propias actitudes racistas y todos busquemos enfrentarlas, y como todos tendremos que aceptar que hemos discriminado y hemos sido discriminados. Ese es un proceso que a nadie le va a gustar, porque es como el psicoanálisis, que uno tiene que recordar momentos tristes. La verdad no le gusta a nadie, pues. Pero tiene que ser aceptado, y eso es lo que necesitamos como personas y como país. Y esto nos va a permitir a nosotros salir adelante y reconciliarnos con nosotros mismos. Mónica. Bueno, simplemente, como dice Wilfredo, ¿no?, hacer un proceso introspectivo. Se sabe que todo el mundo tiene una carga de racismo y de discriminación, pero en la medida que lo reflexiono y que no me río de la broma del otro, que lo cuestiono, que entre mi familia, si tengo unos sobrinos, uno es más oscuro y uno más claro, no trato al más oscuro como el negro y al más claro como gringo, estableciendo diferencias dentro de mi propia familia. Eso pasa mucho entre nosotros, entre las abuelas. Si comienzo por el tema interno, creo que poco a poco iremos construyendo un Perú mejor. ¿Por qué? Porque cuando salga a la calle no me voy a reír de esa broma, o al menos si me quiero reír no me río y comienzo a reflexionarlo internamente, ¿no? Y así invitarlos a que entren a la web del UNDU, en Google, ahí van a encontrar toda nuestra información y se pueden sumar a las campañas. ¿Hay tiempo para el poema? Mónica, nos contabas que tenías un poema que podías compartir con nosotros. Bueno, del caso de la niña que nos contaste. Sobre el caso de la niña Dalí hice un poema canción, yo soy poema en música, y una frase en función, como la voz de la niña decía: no me miras, no me hablas, no me tocas, tú me llamas intocable y tu miedo a mi acercamiento es que pueda decirte lo que siento y terminar haciéndote vulnerable. No me dejas sentarme en tu mesa, yo no puedo comer con tus cucharas. En el colegio escucho clases a través de la ventana, y si me paro en la puerta de una tienda para ver los juguetitos, tú me expulsas y me pegas porque dices que contamino tus persianas. No tengo nada más que decir. Celebremos nuestras diferencias porque todos en el fondo y evidentemente somos iguales.